Comenzamos con la lección número 6. Vamos a seguir viendo más sentencias SQL. En la lección anterior, como recordarán, vimos la instrucción select que nos sirve para leer datos de nuestras tablas. Ahora vamos a ver también lo que son subconsultas o subqueries, como se les conoce. También vamos a ver lo que es el insert, también el update y el delete, y por supuesto también vamos a ver, no muy a fondo, pero los vamos a conocer, lo que son los procedimientos almacenados y cómo son de gran utilidad para nosotros. Bueno, vamos a empezar. Continuar trabajando con la base de datos mi base. Y bueno, como les mencionaba, las subqueries ayudan en situaciones que no son fáciles. Por ejemplo, cuando tenemos que modificar o que borrar ciertos registros que cumplan con características que son varios, nos ayuda mucho tener una subquery que nos va a regresar ciertos valores. Por ejemplo, aquí le establecemos el where y el select que está afuera toma esos valores porque están adentro del in, y ya dependerá de los parámetros que nosotros le pongamos los resultados. Por ejemplo, aquí solo voy a correr la subconsulta que está adentro. Vamos a poner ejecutar y vemos que me va a regresar únicamente la venta ID, cuyo ID de producto es igual a 3. Entonces, si consideramos estos dos resultados, sería algo equivalente a tener algo así. Voy a poner una consulta equivalente. Ahí está. Sería un 3 aquí. Y aquí un 11. Esos son los dos resultados que me está arrojando y que le estoy indicando que están dentro. Entonces vamos a correr todo el select. Vemos que aquí están los resultados que me arroja los registros de la tabla ventas cuyo venta ID esté dentro de estos dos valores. Si corro esta, que es similar o igual, vemos que me arroja el mismo resultado. Aquí la característica importante de la subquery es que estas pueden cambiar, y ya aquí nos da una versatilidad muy importante. Entonces ya podemos tener complejas subqueries que nos arrojen los resultados que nosotros queremos, y ya les podemos aquí aplicar un update o un delete que vamos a ver a continuación. Sería muy importante que probaran varias subqueries para que se acostumbren a ellas. Bueno, vamos a continuar ahora. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos insertar registros en nuestras tablas? Vamos a utilizar la instrucción insert. A continuación vamos a poner el nombre de la tabla en la que queremos insertar, y posteriormente vamos a poner el nombre de las columnas que contiene la tabla. Aquí es importante que pongamos el nombre tal cual, y no es necesario que las pongamos todas si una de ellas admite nulos. Por ejemplo, en nuestro caso estado civil admite nulos, entonces no es necesario ponerla. Y a continuación ponemos la palabra values o valores, y posteriormente cada valor que nosotros queremos insertar. En este caso Magda se insertará como nombre, Hernández como apellido, y así consecutivamente. Si alguno de estos no coincide con el tipo de dato, no lo va a insertar y nos va a marcar un error. Por ejemplo, si yo aquí a la fecha le quito, la convierto en número y trato de insertarla, lo ponemos a ejecutar. En este caso me hace la conversión y lo inserta sin problema. Pero ahora, ¿qué pasa si a Magda le pongo números? Vamos a ver si lo convierte. Vamos a ejecutar y vemos que también lo convierte sin problema. Bueno, esto es por la ayuda, pero sí hay que tener cuidado con el tipo de datos para que no haya problemas a la hora de hacer la inserción de los registros. Listo. Entonces de esta manera podemos insertar cuantos registros nosotros necesitemos en nuestras tablas. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos actualizar
algún registro. Vamos a utilizar la instrucción update, pero aquí hay que tener importante cuidado, porque estas son las sentencias que son potencialmente más destructivas. Es decir, cuando hacemos una actualización mal, ya no se puede regresar el proceso y podemos tener importantes pérdidas de datos. En este caso, si hago una actualización mal de mi pequeña base de datos, pues no va a haber problema, pero cuando hablamos de miles de registros, sí hay graves problemas. Entonces siempre es importante que tengan la cláusula where, cualquier actualización que se haga con el update. Y por esa razón, siempre es recomendable primero utilizar el select para ver los resultados que nos arroja, y ya una vez que estemos completamente seguros de que esos son los registros que nosotros queremos actualizar, pues ya hacerlo. O mejor aún, si se puede y tenemos el tiempo, hacer una copia de la base de datos, hacer en ella las pruebas necesarias sobre esta, aplicar las actualizaciones, y ya una vez que estemos completamente seguros de que eso es lo que buscamos, hacer las actualizaciones correspondientes. Por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí una actualización, hay que poner la palabra update, luego la tabla clientes, luego set, y a continuación vamos a poner el nombre de las columnas y lo que queremos que cambie. Por ejemplo, aquí le pongo que el crédito va a ser igual a 1230, donde el apellido es igual a Gómez. Entonces primero voy a ver los resultados con el select, de esta manera, poner ejecutar, y vemos que me arroja estos dos registros nada más. Vemos que el crédito es de 1000. Ahora voy a utilizar el update, vamos a ejecutar, vemos que dos filas fueron solamente fueron actualizadas. Vuelvo a utilizar el select para comprobarlo, y ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner por más 10, ahí está, y ya vemos que las dos filas son afectadas. Entonces, por ejemplo, si yo no pongo una cláusula where y utilizo el update de esta manera y le pongo ejecutar, vemos que automáticamente todas las filas se me afectan. Entonces aquí es cuando sucede el problema, y una vez hecho esto ya es irreversible, entonces todos los datos se pierden. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Muy bien, ahora también vamos a ver la instrucción delete para borrar nuestros registros. Y también aquí es recomendable utilizar antes el select. Ahí está. Y primero vemos lo que nos arroja. En este caso serían dos registros. Ahora corremos el delete, y ahí están dos registros afectados. Si volvemos a correr la instrucción select, ejecutar, ya vemos que no aparece ninguno. Muy bien, pero ahora ¿qué pasa cuando yo quiero borrar un cliente que tiene asociada una venta? Vamos a probar cuando hay llaves foráneas. Por ejemplo, el ID cliente número 11 tiene asociado a él una venta. Entonces primero probamos con el select, vemos que existe un registro. Ahora lo voy a tratar de borrar, y me dice que hay problema con la llave foránea. Y esto es lo importante de la integridad referencial, que no nos va a permitir tener ventas solas sin que tengan algún cliente asociado. Entonces aquí la importancia de tener las relaciones bien establecidas, para cuando alguien trate de hacer estas operaciones, o nosotros mismos por error no nos lo permita. Y bueno, es importante conocer estos pequeños detalles que nos permiten tener una base de datos robusta e íntegra. Muy bien, ahora por último también nos falta lo que son los procedimientos almacenados. Estos en sí son un tipo de funciones que almacenan ya sea un select, un date, delete, cualquier instrucción SQL de las que vimos anteriormente, pero todas estas se ejecutan como un tipo de función al poner el nombre del procedimiento, ciertos parámetros si así lo requiere, y con solo poner ejecutar nos ahorramos escribir bastante código
porque también nos puede regresar registros o resultados. Y bueno, para crear un procedimiento almacenado utilizamos las palabras create procedure, el nombre que nosotros le queremos asignar, y luego posteriormente, si va a recibir parámetros, en este caso va a recibir el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, crédito, estado civil. Posteriormente le ponemos el tipo de datos y cada uno lo separamos por coma, de esta manera. Una vez hecho esto, ponemos la palabra as, el begin, el inicio, y también el final. Entre estas dos pues ya puede ir una gran variedad de consultas o de instrucciones SQL. En este caso me voy a limitar a poner un insert en la tabla de clientes que estamos manejando, los parámetros que ya vimos, los valores, y aquí en valores nótese que ponemos el nombre de los parámetros que estamos recibiendo: nombre, apellido, fecha de nacimiento, crédito, estado civil. Muy bien. Entonces, por último, hay que crearlo. Para crearlo hay que seleccionarlo todo. Ponemos ejecutar y ya nos indica que el comando fue completado satisfactoriamente. Y para ejecutarlo utilicemos la palabra execute, el nombre de nuestro procedimiento almacenado, y posteriormente todos nuestros parámetros que nosotros le asignamos. Por ejemplo, aquí le voy a poner Susana, su apellido, su fecha de nacimiento, su crédito y su estado civil. Entonces, antes de eso voy a poner un select para que se aprecie que lo hizo. Select asterisco from clientes. Voy a correrlo. Vemos que tenemos 9 registros. Y ahora voy a ejecutar el procedimiento almacenado. Vamos a ejecutar. Ya vemos que una fila fue afectada, un registro. Vuelvo a ver lo que tiene en la tabla clientes. Ya vemos que aparece ahí Susana Guillén. Entonces, de esta manera, este procedimiento almacenado pues parece muy fácil, pero cuando son demasiadas instrucciones es de gran utilidad usarlos para ahorrarnos bastante trabajo y bastante código de esa manera. Muy bien, cuando nosotros queremos editar un procedimiento que ya tenemos creado, utilizamos la palabra, sustituimos la palabra create por la palabra alter, y de esta manera ya podemos modificar nuestro procedimiento. Otra forma de hacerlo, y también que nos da una gran flexibilidad, vamos a ir a databases, nuestra base de datos, vamos a mi base, vamos a la carpeta programability, y ya aparecen procedimientos almacenados. Ahí vemos que aparece DBO insert cliente, que es el que acabamos de crear, y seleccionamos modify, y ahí aparece nuestro procedimiento almacenado, ahí está, y ya lo podemos modificar sin ningún problema, tal cual. Voy a cerrar esto. Una característica importante de SQL Server 2005, y que en lo personal me sorprendió bastante, es la siguiente. Vamos a ir al menú View o Vista, y vamos a seleccionar Template Explorer o explorador de plantillas, y vemos que nos aparece una gran variedad de plantillas. Por ejemplo, si yo quisiera insertar un procedimiento almacenado, vamos aquí a Store Procedure, expandimos, y ya vemos que nos aparece el tipo de procedimientos almacenados. Y por ejemplo, voy a seleccionar para crear un procedimiento almacenado básico. Nos conectamos, y ya vemos que aquí nos da los parámetros de lo que lleva un procedimiento: el nombre de la tabla, el nombre del procedimiento, los parámetros, lo lleva, cómo se debe de ejecutar,
eh, aquí también si existe, en fin, que lo borre, todos los parámetros necesarios para hacer un buen procedimiento almacenado. No es necesario utilizarlos todos, ya dependerá de nuestras necesidades, pero es gran guía. Y así tenemos varias plantillas que son interesantes. Por ejemplo, también tenemos esta de databases o base de datos. Por ejemplo, para crear una base de datos, cómo hacerlo mediante código. Nos conectamos y ya aquí está cómo se borra la base de datos, crearla, el nombre de la base de datos, y es de gran utilidad. Bueno, pues con esto concluimos la lección número 6 y nos vemos en la siguiente.